digamos, le generó ventas en donde quedaron pendientes de pagos y uno tiene ese saldo a su favor, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, y ese saldo a su favor, en el cual la empresa tiene justamente ese derecho a cobrar, puede suceder que no todo lo cobre, porque puede pasar que algunos pasen a ser incobrables, es decir, que uno lo tiene como que el tercero me adeuda, bueno, bien, no pasa nada, bueno, lo tengo primero como un deudor moroso, después veo la posibilidad de si no le hago alguna gestión judicial, hasta después decir, bueno, nada, pasó a ser incobrable. Para poder llegar a eso, tenemos la posibilidad, desde la contabilidad, de decir, bueno, podemos analizar desde los ejercicios pasados qué es lo que ha ocurrido, de manera tal de también poder evaluar y llegar a una probabilidad de poder pronosticar cuáles podrían ser la consecuencia futura de esta situación. Porque es un hecho que hoy por hoy a mí es a cobrar y está todo bien, pero quizás mañana pueda tener algún inconveniente. Ante esa situación, tener la probabilidad de poder registrarlo, si es que tengo todos los elementos para poder hacerlo, de manera tal de poder contemplar esa situación. Entonces, por eso dice, esa información también debe tener ese valor predictivo de poder ayudar a hacer esa probabilidad sobre consecuencia de hechos pasados o presentes, pero que en definitiva me va a impactar, ¿no?, a consecuencias futuras, ¿no? Por eso esas consecuencias futuras de impacto lo puedo tener en consideración en función de hechos pasados o presentes que me permitan poder proyectarme y poder conocer esa probabilidad, digamos, propiamente dicha. Entonces, por un lado, entonces dijimos que, por un lado, uno de los requisitos venía de la mano de la pertinencia, ¿no? Es decir, que satisfaga a estos terceros, que estos terceros puedan tomar decisiones en función a esa información, y sí o sí debe tener un valor confirmatorio, es decir, poder chequearlo y poder confirmar o corregir en caso que así se lo requiera, o que además tenga un valor predictivo, es decir, ayudar al usuario a poder aumentar esa probabilidad de pronóstico hacia consecuencias futuras sobre hechos pasados o presentes. Esta misma situación se puede dar, yo recién hice un ejemplo sobre una situación de un derecho a mi favor con un activo, pero esto puedo proyectarlo también si con alguna deuda contingente en donde, por ejemplo, como les decía la vez pasada, soy Frávega, me dedico a vender y yo sé que hay cierta cantidad que seguramente voy a tener que hacer uso de la garantía y tener que reponer o hacer algún tipo de gasto de reparación por esa garantía que tengo que dar curso. Entonces, a consecuencia de eso, puedo conocer qué es lo que ha ocurrido en años anteriores y saber de qué manera puedo considerar qué podría suceder como para tener un porcentaje, digamos, de lo que ha ocurrido en ejercicios pasados para poder contemplar qué porcentaje, en función a ese porcentaje, cuál sería el monto a contemplar en este ejercicio. Esas son situaciones, por eso es ese valor predictivo, no es que vos estás tomando un valor exacto, sino que vas a trabajar con probabilidades, pero te van a permitir, si contás con los elementos suficientes, poder hacer correctamente una registración, si es que así lo tenés, de manera tal de poder hacer la registración correspondiente. Y si eso no ocurriera, como lo vamos a ver cuando veamos pasivo, va a haber situaciones en donde, por lo menos, si eso no ocurra y la injerencia es importante, ese pasivo contingente, en donde puede ocurrir o no, vamos a hacer, si no tengo la posibilidad de poder hacer la registración correspondiente, vamos a hacer una nota sobre los estados contables indicando lo que ocurre con esa situación. Pero siempre la idea es que la información sea lo más exacta de la realidad, que de hecho lo vamos a ver en otro de los requisitos. Otro requisito entonces que también me lleva es el de confiabilidad, es decir, que la información tiene que ser confiable, la información tiene que ser creíble. Estos
debe ser creíble de manera tal de que pueda tomar decisiones en función a esa información, justamente. Por ende, como esa información tiene que ser creíble para poder tomar decisiones, lo que se pide es que esa información tiene que ser lo más cercano a lo que es la realidad económica. ¿Qué quiere decir eso? Lo más cercano a lo que es la realidad económica. Significa, ¿cuál es la realidad económica? La realidad, la situación real. Entonces, la contabilidad lo que va a tener que tratar de hacer es que sea lo más ajustada posible a esa realidad. Ahora bien, tengamos en cuenta una cosa. Cuando uno dice lo más ajustada posible, no es exactamente tal cual. ¿Por qué? Porque va a haber elementos en donde vamos a tener que trabajar, como decíamos recién, con ciertas estimaciones. Es decir, yo no voy a tener un dato concreto, real, exacto, sino que de alguna manera voy a ir tomando estimaciones, ¿no? A través de alguna probabilidad de algo, de manera tal de, en función a esas estimaciones, poder medir algunas partidas. Entonces, pero eso tengo que tener otra cosa a tener en consideración. Yo puedo tener esta estimación, ¿sí? Pero tratar de que esa información, justamente para que sea confiable, tiene que estar libre de lo que se llama error material. ¿Qué es el error material? Es decir, un error a propósito. Ese es el error material, es decir, un error expuesto desprofeso en el sistema contable. Entonces, justamente para que como requisito que sea confiable, que esa información sea confiable, tiene que ser creíble y además tiene que estar libre de estos errores materiales, es decir, no que pongo cualquier cosa, y intentar, por eso la palabra es intenta representar la realidad económica, pues no se debe de conocer que hay ciertas estimaciones para medir algunas partidas. Exactamente, es decir, por eso es que se busca que sea confiable. Hay elementos donde lamentablemente no vas a poder cuantificarlo de manera concreta, real, exacta, sino que vas a tener que tomar alguna estimación. Hay elementos para poder tomar esa estimación, perfecto, y que esos elementos estén bien utilizados. A eso es lo que se apunta. Entonces, por eso es que dice intentar representar la realidad económica. La realidad económica es la realidad, es la situación real, que no todas las veces una situación real de operación, de distintas operaciones que puede tener el ente, no todas las veces van a tener implicancias, digamos, en cuanto a registraciones contables. Entonces, cuanto mayor posibilidad de hacer una registración contable, mejor todavía, justamente porque lo que se busca es poder representar esa realidad, justamente, representar esa realidad. Ahora bien, sabiendo que va a haber ciertas partidas en donde va a haber que hacerle estimaciones y en función a eso, que esta información esté libre de error material, es decir, que esté libre de errores desprofeso realizados, ¿no? Esa es la idea. Por eso es que este requisito también depende en parte de la aproximación a esa realidad, que es la realidad que se tiene, y la verificabilidad de esos elementos. Pero ese es el concepto, es decir, por eso se pide que otro de los requisitos es que sea confiable. Para ser confiable tiene que ser creíble para esos usuarios, y para ser creíble es necesario, por un lado, intentar de representar esa realidad de la mejor forma posible, sabiendo que hay ciertas estimaciones que hay que efectuar por ciertas partidas, y además sabiendo que esa información tiene que estar libre de error material. Material quiere decir que es un error, además, digamos, de sustento, de fondo, las dos cosas, de error material. Profe, Sí. hay unos compañeros que se están esperando y las acepten. Ok. No sé por qué les aparece eso, pero ya está. Profesora, Sí. ¿podría poner luego la diapositiva número 2 para sacarle una captura? ¿Cuál es la número 2? No, la diapo número 2.
pero está subido en el servicio, ¿eh? Ah, ok, perdón, No sé gracias. les aviso que todo esto, yo como les dije desde el primer día, desde que yo les hablo todo, yo primero se los pasé. Así que está desde ayer en el servicio, sí, sí. Bien, entonces, por eso les decía y les hacía la aclaración que el que estaba subido en el servicio es más completo y tiene otros elementos que no vamos a ver en la clase de hoy, que vamos a ver en clases futuras. Eso es lo que, digamos, quizás no se interpretó lo que quise decir. Bien, entonces, continuamos con los distintos temas a tener en cuenta y que engloban la cuestión vinculada a la confiabilidad, la famosa confiabilidad, ¿no? Que tienen que tener justamente la información contable. Entonces veníamos de la mano de estos elementos que nos permitían estar aproximados a la realidad y a la verificabilidad de la información brindada en los estados contables, y pasamos ahora entonces a poder ver cómo llegar a esa aproximación de esa realidad, es decir, ampliamos el concepto que antes aquí lo poníamos dentro de los elementos, es decir, considerar que esta información tenía que estar libre de error material y considerar que debería intentar representarse, mejor dicho, la realidad económica por ciertas estimaciones en el cual estaban estipuladas. Perfecto. En función a eso, lo que vamos a intentar ver es el tema de cómo nos aproximamos a esa realidad, que es la situación, que son las operaciones concretas en las cuales todo aquello que se pueda volcar en los estados contables va a ser lo mejor que uno pueda, digamos, o sea, la idea es poder exponer todas las situaciones y todas las operaciones siempre y cuando tenga las condiciones para eso. Entonces, por eso también les hago hincapié en cierta terminología para, digamos, entender por qué de los temas. Acá, por ejemplo, dice, la información contenida en los estados contables deben presentar descripciones y mediciones que guarden una correspondencia razonable. No le está diciendo exactamente. Por eso dice, la información contenida en los estados contables deben representar descripciones y mediciones que guarden una correspondencia razonables con los fenómenos que pretenden describir. Razonable. Ustedes van a ver en todos lados, en los libros, que la expresión va a ser o una medición razonable, cuando hablemos de medición, o en este caso, cuando estamos hablando en general en cuanto a la aproximación de la realidad que va a tener esa registración contable, correspondencia razonable. Por eso utiliza esa terminología, porque la idea justamente es poder representar de la mejor manera la información contenida en los estados contables, pudiéndose describir esos estados dentro de los estados contables, llevando la realidad económica a la registración. Ahora bien, por eso dice, la información contenida en los estados contables deberán presentar estas descripciones y mediciones que guarden una correspondencia razonable con el fenómeno que pretende describir. Por eso también te dice que, por eso digo que es ampliación de esto, por eso también te dice que no deben estar afectados por errores u omisiones importantes ni deformación para beneficiar los intereses de particulares del emisor u otras personas. La información se basa en estimaciones, ¿no? Hay ciertas partidas que se van a basar en estimaciones, por eso es que tenés que tener esa aproximación a la realidad. Y acá viene de la mano de lo que dijimos de errores materiales. Errores materiales que habíamos indicado acá son errores importantes, son errores sustantivos. Entonces, no deben estar afectados, justamente, no deben estar afectados a estas omisiones importantes ni por deformaciones dirigidas a beneficiar intereses del emisor u otras personas. ¿Cuál es la idea? A ver, la idea es que el estado contable que se presenta sea ese estado contable, no 80 distintos. ¿A qué me refiero? Digo, no vamos a brindar una información de un estado contable a un banco porque requiere un préstamo,
otra información a los accionistas porque necesito mostrar tal situación. No, el estado contable es uno solo. Ese es el tema. Entonces, por eso es que la idea es que no tiene que estar afectado por ningún error sustantivo, ningún error importante u omisión, ¿no? Para beneficiar ningún interés, ni del propio emisor, es decir, ni del propio ente, ni de otras personas. Justamente, esa es la idea. La idea es que el estado contable es ese, punto, y es el mismo para todos. Esa justamente es la idea. Por eso dice eso. Entonces, no deben estar afectados por estos errores ni por deformaciones dirigidas a beneficiar intereses de particulares propios del ente o con terceras personas. Ahora bien, entonces, uno de los requisitos, digamos, era el tema de la pertinencia, ¿sí? Y la información que tenía que contener. Otro de los temas estaba vinculado a la confiabilidad y la dependencia en la aproximación de la realidad económica y poder verificar esto de manera tal de poder llegar a esta aproximación de la realidad de la mejor forma posible, sabiendo y conociendo de que van a haber partidas en donde vamos a tener que realizar estimaciones porque no va a haber elementos concretos, exactos, para el cual exponer. Digo también, a ver, estimativo desde un pasivo contingente que puedo tener o de un pasivo cierto. ¿A qué me refiero cuando digo eso? Supónganse que yo todos los meses o cuando sea, recibo los gastos de luz de la empresa. Bueno, y de repente, no, por X motivo, no tengo el elemento todavía, no tengo el dato exacto, no lo tengo, el dato exacto no lo tengo. Yo tengo que informar eso en los estados contables. Yo sé que concretamente voy a tener que hacer frente a la obligación de pagar la luz. O sea, yo sé de eso. Y de repente tengo un corte en los estados contables. Entonces no puedo dejar, no, esto no va a pasar. No, sí, lamentablemente va a pasar. Entonces, lo que sí me va a tener que pasar es que para ese elemento puntual en donde no tengo la factura todavía, bueno, voy a tener que trabajar con un valor estimativo y ahí es donde viene de la mano de decir, bueno, a ver, se supone que la estimación que hiciste es en función a algo razonable. Ahí vuelve nuevamente la correspondencia razonable de esa estimación de manera tal de poder aproximarte a la realidad concreta que estás analizando. Entonces, en ese caso puntual, en donde de repente conozco que esa obligación cierta la voy a tener que hacer, pero, no tengo el dato concreto del monto a tener que pagar, pero sí ya sé concreto que lo tengo que hacer porque es una obligación cierta que tengo siempre, bueno, estimaré en la forma necesaria de manera tal de exponer un monto estimado según algunos elementos, de manera tal de poder hacer la registración correspondiente. Después veré si el dato estimativo, cómo fue y cómo no fue respecto del real. Pero eso no quita que la situación ya estaba imperante antes de ese cierre de los estados contables. Lo único que tenía como problema, digamos, era que no tenía el dato exacto. Entonces, ahí viene de la mano esas estimaciones y ahí viene de la mano el reflejar el tema de la proximidad. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, otro de los elementos es ver, digamos, que viene de la mano de lo mismo, no está cambiando nada, que esas propias, justamente, que las propias operaciones y hechos económicos que vamos a registrar en la contabilidad, deberá exponerse, sí o sí, basándose en su sustancia y realidad económica, ¿sí? Y no meramente según la forma legal que corresponda. Si las formas legales no reflejan adecuadamente esos efectos económicos, se debe dar preeminencia a la esencia económica. Es decir, ¿qué quiere indicar con esto? A ver. Bien.
¿Qué quiere indicar con esto? Lo que apunta es, justamente, que siempre, sí o sí, la realidad económica va a estar por encima de cualquier otra situación, aunque la formal. ¿Por qué? Porque, es más, esta misma situación lo podemos ver desde el punto de vista tributario también. Cuando, obviamente estamos viendo contabilidad y vamos a estar reflejando en esto. Pero, digamos, justamente desde el punto de vista tributario, y acá lo podemos trasladar también, es sacar el ropaje de, si uno quiere darle una figura a una situación que no es, y dejar la figura real que corresponde a esa situación real con la que se tiene el ente como para hacer la registración correspondiente. A eso es lo que está apuntando, justamente. Por eso dice, debe darse preeminencia a esa esencia económica, es decir, debe darse preeminencia a la situación real, a la realidad, justamente, a esa realidad económica, y por eso, y no armar un ropaje, una situación para hacer una registración sobre un hecho que no es tal cual es la realidad. Eso es lo que quiere indicar, es decir, justamente poder llevar que, digamos, la información contable no contemple justamente el tema de el tema que no contemple justamente su realidad económica. Eso es lo que quería decir. Bien, entonces, el otro requisito es el de la esencialidad, y esa esencialidad se centra en tener como sustancia la realidad económica y no dar ningún ropaje jurídico, ¿no?, o legal como para mostrar algo que no es y hacer la registración contable correspondiente sobre ese ropaje jurídico que armaste en función de algo que no es. Eso es lo que quiere decir. Otro de los elementos a tener, o como requisitos a tener en cuenta, es que la información no debe ser sesgada, ni favorecer a un emisor, ni influir a un usuario en particular. Por eso es que tiene que ser neutral. Es decir, la información tiene que ser neutral. Por eso dice no debe ser sesgada. Sesgada es cuando tiene la inclinación hacia un particular. No tiene que ser sesgada, ni deformada para favorecer a nadie, justamente, ni influir en la conducta de usuarios para una acción en particular. La información contable, ahí viene de la mano otra vez, tiene que ser lo más aproximada a la realidad económica de manera tal de que nunca se incline para ningún lado. Tiene que ser neutral, justamente es eso. Esa información no puede estar sesgada como para tener una inclinación de una situación hacia una situación versus respecto a intereses de otra. Justamente es eso. Pensemos que todo esto, todo esto, que viene de la mano de lo que vimos, todo esto después tiene un análisis por parte del auditor, es decir, hiciste todo el proceso, llegaste a armar los estados contables, y esos estados contables que armaste, va a haber un tercero contador, que no va a ser la empresa, va a ser un estudio aparte, un contador aparte, independiente, que va a auditar el proceso realizado. Y ese auditor va a hacer un informe de auditor. Y ese informe, si el auditor no está de acuerdo con alguna de las situaciones que ocurrió en todo este proceso, va a hacer alguna salvedad en su informe de auditor para no avalar algo que no corresponda. Entonces, todo viene de la mano de lo mismo, es decir, no es que terminé, hice, mostré lo que sea, listo, ya está, no hay ningún problema. No, porque justamente después va a haber un informe de auditor, de hecho van a tener una materia específica de auditoría, aquellos que estudien para contador, en donde van a ver todo otro mundo que comienza después de haber hecho la presentación de esos famosos estados contables. Entonces, digo, por eso es el hincapié de qué es lo que, digamos, tenemos que tener en cuenta al momento de contemplar los requisitos, contemplar de cómo te dicen las normas legales que tenés que llevarlo, qué forma cronológica, de qué manera, si puede estar tachado o no, qué ocurre, qué no ocurre, etcétera, etcétera, etcétera,
porque justamente no solamente hay normas legales, hay normas contables para poder continuar y digamos, y desarrollar en función al armado de esas registraciones contables, de manera tal después que va a haber un tercero que justamente va a auditar todas esas situaciones. Bien, entonces, la información expuesta tiene que ser neutral. Sí, pregúntame. Esa auditoría Sí. que la pasa a un tercero, ¿es por pedido de la propia empresa? No, es así, no, es así. Vos los estados contables, luego sí o sí van a tener que estar auditados. Justamente esa es la idea, por eso es que la contabilidad tiene que ser lo más aproximado a la realidad, tenés que armar las estimaciones como corresponde, siempre no armar ese ropaje jurídico que no sea el que corresponde y lo armaste porque te beneficia y hiciste las registraciones que te pareció, etcétera, etcétera, porque todo lo que vos hagas después de todo esto, acá hay una retroalimentación que es el auditor. Y el auditor te va a decir si esos estados contables fueron llevados en legal y contablemente en forma o no, justamente. Y él va a hacer un informe en donde haga salvedades sobre aquellos aspectos en donde él no está de acuerdo, que no está de acuerdo por ciertas normas y te dice por esto y por esto, justamente. Entonces, él tiene que salvaguardarse, justamente, él no va a decir que eso está perfecto, y él tiene que salvaguardarse a consecuencia a través de su informe. Entonces, sí o sí, todos los estados contables tienen que tener luego, a posteriori, un informe de auditor, ¿sí? Por eso es que las firmas de auditorías y por eso que la firma del auditor es mucho más importante. ¿En qué sentido? Es el que está revisando todo. No hizo todas las operaciones, no, es un tercero, no pertenece a la empresa. Es o un estudio externo o un profesional independiente externo, justamente, porque tiene que revisar todo eso que está allí registrado y presentado de manera tal de si está llevado como corresponde o no. Y en caso de que no, en su propio informe hace salvedades en pos de eso. Esas salvedades mañana me van a poder hacer una retroalimentación y de decir, bueno, entonces esto así, si es que, entre comillas, fue un desliz, o no fue un desliz y es algo que la empresa justamente pensó en hacerlo de esa manera, ¿no? Porque justamente a lo que se apunta es a eso, a no permitir que los balances, o los estados contables, mejor dicho, presenten información que no son las que corresponden y no son las que tienen que ver con su realidad económica y que estén transcriptas en función a un ropaje jurídico que no es, en función a una situación que no es, etcétera, etcétera, de manera tal de tener algún interés con algún tercero que convenga ese armado en particular. Por eso viene todo de la mano. ¿Y ese auditor responde a quién sería? Es afuera, es independiente, no responde a nadie, justamente. Es un tercero que va a revisar todo ese proceso que se hizo en el armado de esos estados contables. Va a ir a hacer revisiones, algunas cosas no son punto por punto, algunas cosas son más globales, en donde hace un análisis más global, o algunos puntos donde no le cierra va a funciones justamente específicas, de manera tal de determinar si eso fue llevado legal y contablemente en forma o no. Porque su firma es más complicada todavía. La firma del que firmó, el contador también, de la empresa, ¿no? Pero el que lo revisó y dijo esto está ok, es peor todavía, porque te pueden sacar la matrícula. Ahí justamente la posibilidad es que vos, ese tercero está matriculado, es un profesional matriculado, vos te recibís y no necesariamente tenés que estar matriculado, salvo que te dediques justamente a trabajar tipo en consultorías o en estudios contables. Digo, si vos trabajás en relación de dependencia, podés ser un contador en relación de dependencia y no vas a utilizar la matrícula. La matrícula la vas a utilizar si es que vos vas a hacer informes para terceros. Entonces, cuando digo informes para terceros, puede ser un informe de auditor, puede ser
análisis puntuales, específicos, que algún ente o que se requieren para organismos fiscales o algo, alguna información en donde hagas la firma correspondiente, entonces en función a eso se te va a requerir la matrícula. Y la matrícula también requiere de que vos lleves, justamente hay una ley puntual de ética, en donde te indica de qué manera tiene que trabajar ese profesional, y hay consecuencias si no trabaja como corresponde, justamente consecuencias penales. Entonces, la idea es que ese estado contable sea revisado por un tercero ajeno. Pero por eso digo, van a tener una materia específica que va a ser auditoría. Todos los puntos que acá son o un capítulo o medio capítulo de algo, después ustedes van a tener dentro de la carrera, si es que siguen para contador, una materia específica. Como les digo, esta es teoría contable, te habilita sistemas contables y contabilidad financiera, digamos, que van profundizando estos temas. O sea, todo vinculado a contabilidad externa. Después van a tener costos y contabilidad de gestión, todo vinculado a contabilidad interna. Después van a tener auditoría, es decir, ya una vez presentados esos estados contables, bueno, justamente, ¿qué son las tareas que tiene que hacer ese auditor? En donde hay normas contables específicas, ya sean normas locales o normas internacionales, que tiene que llevar ese auditor para poder decir que su tarea la realizó como corresponde. Por eso digo, todas las pequeñas cuestiones que acá la vamos a ver como un pequeño punto, van a tener materias después específicas con respecto a eso. Así que, pero están más al final de la carrera. Así que todavía falta. Pero sí que sepan de que existe esta situación, es decir, toda la presentación que vos vas a hacer y todo lo que vamos a estar haciendo en estas 3 materias, es decir, teoría contable, sistemas contables y contabilidad financiera, va a tener como finalidad después ir a la materia de auditoría, que va a ser el punto de realimentación de esto. La idea es que estas 3 van a profundizar estos temas siempre para contabilidad para tercero. Las otras 2, costo y contabilidad de gestión, para contabilidad interna y así sucesivamente. De hecho, hay auditorías internas, es decir, no solamente auditorías externas, que es lo que estoy diciendo, sino también para el proceso interno que organiza el ente, hay auditorías internas que ahí sí son más propias, de manera tal de poder chequear que el proceso que hiciste internamente estaba bien o no. Pero lo que yo estoy hablando ahora, estoy hablando de auditores externos que verifican esos estados contables, que es lo que estamos hablando, justamente. Entonces, ¿alguna otra preguntita, algo? ¿No? Bueno, el otro punto u otro requisito a tener en consideración también es que la contabilidad tiene que ser íntegra. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser, obviamente, lo más completa posible, obviamente, esa es la idea, y no omitir información significativa que pueda convertirla en falsa o conducente a un error. Varias veces, o en algunos lugares, van a ver lo que se llamaba antiguamente como balance falso, en donde ha pasado muchas veces, en donde entes han presentado estados contables que no eran los que correspondían, y bueno, y dio lugar a todas cuestiones penales a consecuencia de eso. Entonces, lo que se busca es que sea lo más, digamos, que la información contable sea íntegra, de forma tal de ser lo más completa posible, en donde se aproxime a esa realidad, y que en función a eso no se omita ninguna información que sea importante para dar algo que podría dar lugar, mejor dicho, que podría dar lugar a información falsa o conducente a algún error para la toma de decisiones posterior que haces en función a eso, ¿sí? Por eso te dice que la información debe ser completa, teniéndose en cuenta esto, teniéndose en cuenta que cuando uno habla de completa, vas a hacer lo más completa posible, de forma tal de que pueden darse situaciones en donde no puedas hacer la registración que corresponda, porque hay elementos que no tenés como para poder registrarlo, pero así como está esa situación,
Ojo, que no se omite información significativa que pueda convertirla, este estado contable, como falso o como conducente a errores. Justamente eso. Siempre va de la mano de lo mismo. Justamente, siempre va de la mano de lo mismo, en donde la aproximación a esa realidad es el eje. Y ver cómo podemos llegar a esa aproximación de la realidad. Justamente, ver cómo se puede llegar a esa aproximación de la realidad. Justamente ese es el eje de todo. Ese es el eje de todo. Después, hay otros elementos o otros requisitos que también tenemos que tener en consideración. Acá, digamos, justamente el poder verificar, ¿no? Uno trata de que el estado contable sea confiable, y para poder ser confiable tiene que existir la posibilidad de poder verificarlo. Entonces, justamente, la representatividad va a estar en la comprobación que haga esa persona externa con una pericia suficiente para poder decir si esos estados contables, son correctos o no. Esta pericia, que indica justamente acá, está hablando del auditor. Es decir, que la información contable contenida en esos estados contables sea confiable y por ende pueda ser verificable de manera tal que su representatividad esté susceptible de comprobación por cualquier persona con una pericia suficiente. Acá no solamente es el auditor, sino terceros, pero también el auditor, las dos cosas. Es decir, terceros que puedan verificar. Cuando digo terceros son, no sé, el banco, la accionista, quien quiera ver esos estados contables de manera tal de que se pueda comprobar y se pueda verificar que esa información allí brindada es confiable. Justamente eso. Esa es la idea, por eso se busca la verificabilidad y la forma de poder verificar, ¿no? Y de poder comprobar que la información allí expuesta es confiable y que esa comprobación pueda ser realizado por cualquier persona, no solamente la técnica, a la técnica se le suma, pero por cualquier persona con pericia suficiente. Ese es otro de los temas a tener en consideración en cuanto a los requisitos que tienen que tener esta contabilidad. Después les voy a decir también, ahí está dentro del libro de Pauline Newton, hay un capítulo puntualmente de estos temas, de los requisitos, un capítulo, serán 3 hojas, no es mucho más, en donde habla puntualmente sobre estos temas. Después veo de poder detectar eso y se los paso. Y les paso la información, ¿no? Y después otro de los requisitos es que la información obtenga esta sistematicidad, es decir, que la información contable debe estar orgánicamente ordenada considerando las reglas contenidas en las normas contables profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que la información contable esté orgánicamente ordenada es porque tiene que llevar una forma, un orden, justamente, y ese orden lo va a estipular las reglas contenidas en las normas contables profesionales. Las normas contables profesionales pueden ser normas contables profesionales argentinas, que para nuestro caso son las resoluciones técnicas, o las normas contables profesionales internacionales. Si es que el ente, esa empresa, tiene que presentar sus estados contables bajo normas internacionales. Pero la idea es que exista esta sistematicidad, es decir, que esté ordenado de forma tal, considerando las reglas, que cual le corresponda, pero considerando esas reglas, justamente, las reglas contables, de las normas contables, digo. Bien, otro elemento de requisito, y este es sumamente importante, que se llama el requisito de comparabilidad. ¿Por qué es importante? Porque
cuando nosotros presentemos los estados contables y armemos todos estos estados contables que estamos indicando, van a ver que cuando se cierren esos estados contables, se van a poner, por un lado, la información del ejercicio que estoy cerrando y en paralelo la información del ejercicio anterior, de manera de ser un comparativo. Es decir, todos los estados contables, cuando vean que nosotros llegamos, igualmente nosotros en los ejercicios vamos a cerrar los nuestros, vamos a buscar estados contables reales, de manera tal de que ustedes vean realmente cómo se exponen, pero, digamos, en los ejercicios no vamos a estar haciendo eso. A veces la empresa comienza y no tenemos esa información anterior, etcétera. Pero sí, para que ya comiencen a saber que cuando se cierran los estados contables y exponés la información de los saldos en esos estados contables, va a existir la información expuesta del estado contable que estás cerrando versus el estado contable anterior. Es decir, la información se va a exponer en una columna, la de que está cerrando, y después en otra columna la información del ejercicio anterior. Por eso dice que la información contenida en los estados contables debe ser susceptible de comparación con otra información en lo que se llama la evolución financiera y económica del ente y su estructura patrimonial. La evolución económica y financiera viene dado de los estados el estado de resultados y la estructura patrimonial del estado de situación patrimonial. Eso es lo que en este término te indica. Entonces, esta información contenida, que tiene que estar en comparación del mismo ente a la misma fecha o periodo, del mismo ente en otras fechas o con otros entes. A ver, la información que vamos a exponer en los estados contables va a ser la información de cierre del ejercicio que estamos haciendo versus la información del ejercicio pasado. Ahora bien, esto, ¿qué nos permite? El poder tener, el poder llevar la contabilidad según esa correspondencia razonable que dijimos que viene de la mano de las normas contables, de cómo estipular y cómo hacerlo, porque de esa manera me va a permitir saber si yo me muevo en un mercado en particular, no sé, en una actividad en particular, y de una estructura de empresa en particular, saber si me puedo comparar desde el punto de vista del mercado, no de la contabilidad en sí, desde el punto de vista del mercado, en qué situación estoy respecto de otras empresas. ¿Por qué? Porque las otras empresas van a llevar la contabilidad de la misma manera, es decir, no es que cada uno lo evalúa como quiere, sino que todos tienen que llevar la misma situación. Entonces, la comparabilidad en principio es con tu propio ente, que es el cierre de esos estados versus la información del ejercicio pasado. Esa es en cuanto a la cuestión contable propiamente dicha. Ahora bien, eso no quita que con esa información vos quieras chequear sobre otros entes que tengan una estructura y una actividad similar, una estructura similar a la tuya, de manera tal de saber cómo se encuentran, en qué condición se encuentran, financiera, de manera tal de saber, contable financiera, de manera tal de saber si tu situación, digamos, está dentro de lo que es el mercado o no. Pero eso ya es otra cosa, es una visión distinta, digamos, no es la visión contable, pero eso no quita de que uno quiera conocerlo. Para eso, por eso es que, como existe este requisito de comparabilidad, es necesario que se registren las situaciones en función a las normas contables profesionales. Si no, cada empresa evaluaría las cosas como le parece y no podrías comparar nunca nada. Entonces, no, justamente, la idea es que justamente en pos de eso sí se lo puede hacer. Y otro requisito a tener en consideración es que sea clara, es decir, que eso te permita la lectura por parte de terceros que no necesariamente, es decir, cuando digo terceros son usuarios, no necesariamente tengan un lenguaje específico, no necesariamente tengan que ser contadores, de manera tal que, sin perjuicio de ello, puedan entender esa información allí brindada
y que puedan entender en qué situación se encuentra ese estado contable de esa empresa en particular, justamente por eso. Pero por eso vuelvo a repetir que uno de los elementos de mayor importancia como requisito es esto, que de hecho están en las normas contables profesionales, que te indica la posibilidad, no, la idea en que vos tenés que presentar ese estado contable cerrando tu cierre correspondiente y al mismo tiempo en la otra columna la información correspondiente al ejercicio pasado. De hecho, con esta aclaración, vamos a ver que cuando veamos en el segundo examen todo lo vinculado a la porción vinculada al ajuste por inflación, que toda esta primera parte no va a estar contemplada, por eso les digo que siempre estamos trabajando con un modelo contable de contabilidad histórica, lo que llamamos valuación al costo, en donde cuando tengamos en consideración el tema de la inflación, que justamente ahora no lo tenemos en consideración, vamos a tener que hacer algo, porque si no yo estaría comparando 10 pesos de este cierre versus información con el ejercicio pasado, que en cuanto a cuánto yo podía comprar con esa misma plata es totalmente distinto porque hubo una inflación de por medio. Entonces, cuando veamos la parte del modelo, voy a tener que llevar esos valores a hoy, de manera tal de que cuando pongan en la comparación, ponga esos valores pasados representados, expresados, de forma tal de poder hacer este comparativo si es que estoy trabajando con ese modelo, ¿no? Como nosotros vamos a trabajar con el modelo histórico, esa situación no la vamos a estar haciendo ahora. De manera tal de contemplar eso. Entonces, los requisitos entonces que son necesarios son el de pertinencia, como dijimos, tener en cuenta esta información lo que debe contener, que sea confiable y en función a eso tener representado esta aproximación de la realidad y verificabilidad que viene de la mano de todas las expresiones. Todo esto que está indicado acá viene de la información justamente acá contenida. ¿Qué significaba estar aproximado a esa realidad? Es decir, la situación real que tiene el ente, conociéndose y sabiéndose que va a haber ciertas partidas en donde vamos a trabajar con estimaciones y no con datos ciertos y reales. Poder contemplar, digamos, que ese estado contable tiene que ser un estado contable neutral, no estar sesgado para ningún interés en particular, que tiene que ser íntegro, ¿no? Y que no tiene que convertirlo en falso o conducente a error porque falte información adrede, ¿no? Información significativa u omisión de información adrede. Y también, como tener en consideración estos otros elementos de verificabilidad, en donde poder ser verificada la información brindada en esos estados contables, no solamente por el auditor, que sería el técnico especialista, sino por cualquier otra persona con pericia suficiente que pueda interpretar de que esa información brindada allí es confiable. Y recordar que es sumamente importante, el de comparabilidad, que de hecho van a ver que se presentan los estados contables de esa manera. Vamos a ver estados contables reales en donde van a ver cómo están expuestos. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a los requisitos? Porque después les voy a decir puntualmente dónde pueden también tomarlo de Fowler o elementos que puedo tomar de ahí de manera tal de poder ampliarles un poquito este tema. ¿Alguna duda, alguna consulta? No. Bien, entonces, pasamos entonces, ahora sí, vamos a querer empezar, no empezamos, porque de hecho no empezamos todavía, vamos a querer empezar con la información necesaria para poder comenzar a trabajar a partir de la semana que viene con variaciones patrimoniales. Entonces, a ver,
Nosotros dijimos cuando comenzamos, y esta es documentación comercial o documentación respaldatoria, ¿sí? Esa es la idea. Nosotros dijimos cuando comenzamos, es el mismo proceso, ¿eh? Es el mismo, que cambia de color, pero es lo mismo. Nosotros cuando comenzamos en el sistema de información contable, dijimos que todo esto era lo que necesitamos para hacer todo el proceso y poder llegar al output de información contable, ya sea interna o hacia terceros. Ahora bien, y también dijimos que siempre en primer medida, ahora todo en el primer tramo, íbamos a enfocarnos en contabilidad hacia terceros. Ahora bien, hay que tener en cuenta que para poder pasar al procesamiento en sí, es decir, que estos elementos del contexto o estos elementos de entrada, mejor dicho, que pueden provenir del contexto o pueden provenir de las operaciones propiamente dichas que realice el ente, sí o sí va a tener que estar basada o a requerir de una documentación de respaldo. Es decir, yo puedo tener situaciones que se presenten, pero si yo no tengo una documentación que respalde esa registración, no la voy a poder realizar. Ese es el punto. Toda registración contable que realicemos por las operaciones que realice el ente va a tener que tener asociada una documentación de respaldo. Cuando yo digo compré la mercadería, no importa, la pagué, la dejé de pagar, lo que sea, quiere decir que yo tengo la factura de lo que compré, por ejemplo. Cuando yo digo tuve un gasto de mantenimiento por la cuenta bancaria, voy a hacer la correspondiente registración contable relacionada a ese gasto de mantenimiento de la cuenta bancaria. ¿Y qué voy a tener? El extracto bancario que me indique esa disminución en mi cuenta bancaria a consecuencia de ese mantenimiento. Es decir, todo lo que voy a ir registrando, de hecho ahora vamos a ir viendo más punto por punto, ¿no? Digo, estoy dando ejemplos, digo, no sé, creo la cuenta bancaria, digamos, o hago un depósito, ¿no? Hago un depósito bancario. Bueno, voy a tener que tener la documentación respaldatoria de ese depósito que estoy realizando. O sea, todo lo que las operaciones que realice el ente tiene que tener como correlato, esa documentación respaldatoria, justamente. Esa documentación respaldatoria para, en función a esos elementos, más la documentación respaldatoria, ahí empiezo a ver si esos elementos corresponden o no para hacer registraciones correspondientes. Pero si no tengo esto, ni siquiera pasé a lo que sería la etapa del procesamiento. Entonces, dijimos que estos datos, ¿no? Estos hechos, requieren de comprobantes. Esto es lo que voy a necesitar. Voy a necesitar tener comprobantes. Y de hecho, en las registraciones del libro diario, automáticamente en que uno hace la registración, va a haber una nota que se hace sobre ese asiento contable que indica qué operación estamos realizando y pónganse, digo, compré esa mercadería, no importa si la pagué o no, quedó pendiente, la compré, va a decir, por la compra de la mercadería tal, con el comprobante de factura tal, número tal. Es decir, es esa información la que me va a brindar el detalle de esa registración contable que yo estoy realizando justamente. Entonces, esa registración contable va a llevar una nota, ¿no? de esa registración correspondiente, y esa pequeña nota que hace referencia a lo que uno está registrando, no viene de la mano, no es ni nada más ni nada menos de venir de la mano de esa documentación respaldatoria que asocia ese hecho en particular. Entonces, ese es el eje fundamental. Entonces, bien, dijimos entonces que la entrada de estos datos a este sistema requiere sí o sí de esta documentación respaldatoria. Esta documentación respaldatoria van a ser los comprobantes que respalden estos hechos que se producen en la empresa. Que esos hechos no son nada más ni nada menos que las variaciones patrimoniales, constituyendo de esto la entrada al sistema contable. Es lo que les decía, es decir,
Si yo ya cuento con todo esto, yo ya sé que entré al proceso. Por eso dice la entrada al sistema contable. Se llama justamente variación patrimonial a las distintas operaciones que realiza la empresa y que producen cambio en la composición de su patrimonio. Entonces, estos comprobantes van a ser lo que van a respaldar estos hechos que produce la empresa y que va a ser los elementos necesarios para poder hacer las registraciones correspondientes como ingreso a ese sistema contable de procesamiento. Entonces, vamos a ver que podemos clasificarlas a esta documentación respaldatoria como alguna documentación comercial, otras vinculadas a contratos u otras comprobantes creados propios por la organización. ¿Por qué? Porque va a haber situaciones que sean de origen interno o que sean de origen externo. Es decir, las que son de interno, estos comprobantes creados por la organización, es porque son de origen interno y son confeccionados y emitidos por el ente para su uso interno dentro del ente, por actividades propias del ente, para la toma de decisiones interna del ente. Es decir, hay situaciones internas donde no se exterioriza y muchas veces hay información entre contabilidad y la parte de tesorería o digamos información que sí es necesaria internamente, pero no en cuanto a la información hacia terceros, ¿sí? Por eso es que estos comprobantes van a poder ser clasificados como de origen interno o como de origen externo. Los de origen externo van a estar confeccionados y emitidos por tercero y entregados al ente. Son de uso externo, son entregados a terceros. Por ejemplo, de origen externo es que yo compré esa mercadería y tengo la factura. Entonces, la factura me la emitió un tercero, ¿no? Y yo tengo la factura por la compra que realicé. Entonces, esa factura es un comprobante externo por la operación de compra que estoy realizando y no es un comprobante de origen interno, sino que es un comprobante de origen externo porque esa factura me la dio ese tercero, porque yo le estoy comprando esa mercadería. Y ese tercero me lo da a mí. Mientras que hay otros comprobantes que son propios del ente para actividades internas, de circulación interna y que no es conocido hacia terceros. Por eso les decía, hay ejemplos muchas veces de situaciones entre contabilidad y tesorería, que hay información propia, que eso no se exterioriza a terceros, ¿no? Bien, nosotros vamos a hacer mayor hincapié a los que son de origen externo, ¿no? Sí, acá estamos. Sí. ¿Pueden ser registradas las variaciones patrimoniales o la documentación? La documentación sería. A ver, las dos cosas, pero estamos hablando de distintas. Yo todavía ni siquiera entré en variaciones en donde sí hay, pero ni siquiera lo entré. Lo que yo estoy hablando es que pueden ser de distinta índole esta documentación respaldatoria. Yo no estoy hablando de variaciones todavía. La semana que viene sí vamos a hablar. La respuesta también es sí, pero no estoy haciéndome referencia ahora a eso, sino que me estoy refiriendo a la documentación respaldatoria. Esta documentación respaldatoria va a poder ser de distinta índole, o documentación comercial, o a través de contratos, o a través de comprobantes creados por la propia organización. Entonces, esa documentación respaldatoria va a poder ser clasificada como interna o como externa. Si es de origen interno es porque está confeccionado con situaciones propias del ente, con información interna para toma de decisiones internas, y si esa documentación respaldatoria es de origen externo, está confeccionado por tercero y entregados al ente. Como por ejemplo, por eso les decía, si yo compré la mercadería, ese tercero me hizo la factura y yo hago la registración correspondiente por esa mercadería que compré con la factura que me brindó ese tercero. Gracias. No, por favor. Entonces, a ver, por eso acá, como dije varios, ahora estamos viendo lo que son documentación de comprobantes comerciales. Una situación, y digamos, ¿cuál se quedaría con el original y el duplicado de esa situación? Una situación, o lo primero que se nos puede dar,
que esto lo tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista contable también, es cuando uno quiera, por ejemplo, hacer la compra de algo, es muy factible que, no sé, averigüe precios en distintos lugares, de manera tal de después definir, digamos, en dónde. Entonces, la orden de compra es de uso interno, inicia la operación del comprobante solicitándole al proveedor detalle de bienes, se le preguntan cuáles son las unidades, la cantidad, el precio unitario, las condiciones de pago, el plazo de entrega, plazo, etcétera, etcétera. Pero esta orden de compra, en realidad de última, es a título informativo. ¿A qué me refiero? Puede ser que después de esa orden de compra dé nacimiento a la compra propiamente dicha, o no. Capaz que hice todo eso, y nada, definí que no lo iba a comprar, definí que ese proveedor no y es otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, este comprobante comercial, este comprobante externo, que sería la orden de compra, ¿no? Que, digamos, externo me refiero comprobante comercial, la orden de compra justamente es de uso interno, no es externa, justamente eso, es de uso interno, que inicia la operación de compra solicitando algo, ¿no? Ese uso o esa operación de compra solicitando al proveedor detalle de bienes, unidades, forma de plazo, entrega, etcétera, 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 esa operación propiamente dicha, la de la orden de compra, desde el punto de vista contable, no va a dar lugar a una registración correspondiente. Y vamos a ver la semana que viene el por qué. ¿Por qué no va a dar lugar? Hay ciertos elementos que todavía no vimos necesarios para que esto ocurra. Pero que viene de la mano de que más que nada es una consulta y no de la situación en sí. Cuando digo la situación en sí es porque en definitiva la compré y me la están entregando. Ahí sí porque ya es otra situación. Entonces, esta orden de compra va a iniciar la operación de esa compra con el proveedor, haciendo las consultas pertinentes, pero quizás esa misma situación la hago con varios proveedores, hasta que después defino con uno. Defino y ahí sí, después arranco la operación de compra propiamente dicha. A eso me refiero. Bien, y acá les voy a ir indicando quién tiene que emitir el original y quién se queda con el duplicado de cada una de las situaciones que vamos a ir analizando. Ahora bien, voy a esta última, después voy a la del medio. Ahora bien, yo puedo decir, bueno, hice la orden de compra, consulté con varios proveedores hasta que definí, sí, voy a comprar esto a tal. Perfecto. Una vez que definí que voy a comprar a tal, ¿qué ocurre? Me hacen la entrega de ese bien. Entonces, en realidad, en ese momento donde se me hace entrega del bien, se perfecciona el hecho con esa entrega, en donde la documentación respaldatoria que me va a dar lugar a eso, la documentación respaldatoria va a ser justamente la factura. La factura va a ser el documento que respalde esa operación de compra-venta o de prestación de servicios. Ahora vamos a ver un ejemplo también de lo que digo. Allí se detalla el artículo, la cantidad, el precio unitario total y la condición de pago asociado a esta operación de compra. ¿Por qué digo de venta o de servicios? Un ejemplo muy sencillo. Ustedes son contadores y prestan un servicio a una empresa. Servicio contable, todos los meses les prestan un servicio. Finalizado el mes, ustedes van a emitir una factura para poder cobrar los honorarios correspondientes por el servicio que prestan. Entonces, justamente, la emisión de esa factura hacia la empresa es a consecuencia del servicio que prestaron en todo el mes. Entonces, la factura es la que va a dar lugar, ya mirándolo del otro lado, del lado de la empresa, va a dar lugar a tener que hacer la registración correspondiente, no solamente digamos, uno va a hacer la registración correspondiente porque hay otro elemento que todavía no vimos, pero al margen, que tiene que ver con un concepto sumamente importante que vamos a ver la semana que viene con variaciones,
Pero al margen de eso, la entrega justamente de esa factura es la que me permite saber cuánto le tengo que pagar a ese profesional que me prestó el servicio todos los meses, todo el mes. O puede ser la factura por la compra-venta de un bien, la compra de esa mercadería que dice. Entonces, compré esa mercadería, en donde con la cantidad de unidades que planteé, no sé, el precio, ahí se va a indicar el precio unitario que tiene, el precio total, va a indicar cuáles fueron las condiciones de pago que se realizó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa factura, justamente, es la documentación respaldatoria de esa operación de compra-venta. Así como dice la compra, puede ser la venta. Estoy del otro lado, pero justamente, digamos, la factura es la que va a entrar en juego. Y acá simplemente para que sepan que pueden haber distintos tipos de facturas. Pueden ser facturas A, facturas B o facturas C. No importa. No importa el detalle de esto. Simplemente que puede haber distintos tipos de facturas. Ahora bien, lo que también ocurre al momento en que se hace la entrega es, propiamente dicha, es otra documentación respaldatoria que es el remito. Es decir, este es el documento que produce la entrega propiamente de los bienes y que perfecciona justamente la operación de compra-venta. Se detalla en el mismo el artículo, la cantidad, pero no tiene precio y lleva la conformidad del comprador. Es decir, es donde digo, sí, era esa cantidad y tal cosa. Exacto, esto es lo que yo quería. Ese es el remito. El remito es lo que es la documentación respaldatoria que perfecciona justamente la operación de compra-venta. Entonces, cuando compré esa mercadería, voy a tener seguramente el remito por la entrega de los bienes, porque se perfeccionó la entrega, se perfeccionó el hecho, se perfeccionó la entrega de bienes, y además de ese remito, voy a tener la factura. Ahora bien, ¿quién tiene cada uno de los comprobantes? Si se queda con el original el comprador y se queda con el duplicado el vendedor, por ejemplo, en lo que es la operación de compra, ¿no? Y acá les voy a ir diciendo entonces cada una de esas situaciones con quién se queda con el original y quién se queda con el duplicado de esa operación que estamos analizando, ¿no? Entonces, por un lado dijimos que teníamos la orden de compra, que es cuando estoy iniciando el proceso, pero no lo estoy iniciando desde uso interno, pero no lo inicié, digamos, en cuanto a la compra en sí, sino que estoy iniciando el proceso de orden de compra. Mientras que cuando ya sí, la compra propiamente dicha, ya ahí sí voy a tener la compra propiamente dicha, no, la entrega de esa compra propiamente dicha, voy a tener justamente el remito, que va a ser la documentación respaldatoria de la entrega de esos bienes que perfeccionaron la operación que estamos realizando. Justamente en ese remito se va a detallar cuál es el artículo, cuál es la cantidad, no contiene precio y lleva la conformidad del comprador. De hecho, todo esto que estamos viendo, la clase que viene, cuando tengan con Matías, van a ver, digamos, bajada de todos estos elementos que estamos viendo ahora. Es decir, van a haber facturas, van a haber remitos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo que estamos viendo son las distintas situaciones que se pueden presentar como comprobante o de documentación respaldatoria. Pero digo, va a haber bajada después de eso. Bien. Bien. ¿Qué otros comprobantes tenemos en consideración? Tengamos en cuenta una cosa. Uno habla, digamos, bueno, en general, en grandes elementos, vamos a estar hablando de las facturas, que era lo que decía acá. En grandes situaciones vamos a estar hablando de facturas, pero hay ciertos servicios, ciertas situaciones en donde no necesariamente se emitan factura y se emite un ticket que tiene la misma validez y es la documentación respaldatoria
sobre esa operación a través de un ticket. De hecho, en muchos lados van a ver que le va a decir como que es un ticket del controlador fiscal, es decir, que tiene justamente la misma entidad en cuanto a documentación respaldatoria que si hubiera sido una factura. Hay ciertas actividades que no necesariamente se emiten facturas, sino que se emiten tickets. Y tienen justamente la misma validez. Entonces, este documento respalda la operación también de compra-venta emitido por una máquina registradora. Debe cumplir esas mismas condiciones que una factura. Ustedes si van, por ejemplo, a una cafetería, no le van a emitir una factura, le van a emitir un ticket. Y ese ticket tiene la misma validez que cualquier otra cosa. O hicieron la compra en una librería de elementos para la empresa. Vayamos a algo más. Bueno, la compra de esos elementos de librería para la empresa le van a dar un ticket. Y ese ticket va a ser la documentación respaldatoria que me va a permitir hacer la registración de esos gastos de librería que hice. Porque voy a tener esos gastos, perfecto. ¿Cuánto gasté en librería? 10 pesos. ¿Puedo haberlo pagado o no? Esa es otra historia, no importa. Vemos después qué pasó. Ajá, ¿y cómo? ¿Qué tengo de documentación respaldatoria? Tengo el ticket. Tengo el ticket que me respalda la operación que realicé justamente y en función a eso, como tiene la misma validez que una factura, yo puedo hacer la registración correspondiente de esos gastos de librería que tuve. El original lo va a tener el comprador y el duplicado del vendedor. Profesora. Sí. Una pregunta. Las Sí. factura A tiene algún mínimo para que se realice. Las facturas, cualquiera, digamos, hay un mínimo, sí, hay un mínimo, pero ya, digamos, es irrisorio lo que dice la normativa, pero al margen de eso, por eso mismo, es que existe esta posibilidad de el ticket. Si uno va a un kiosco, no va a tener factura, un kiosco no vas a tener nada, pero digamos, ante la posibilidad de poder tener alguna documentación respaldatoria, va a ser un ticket. Justamente por eso. ¿Por qué? Porque hay montos pequeños que no se contemplan vía factura y sí vía ticket. Pero al margen de eso, al margen que por un lado algunos conceptos tienen que ver por ese lado, hay otros que no tienen que ver con eso y que hay ciertas actividades en donde directamente se maneja a través de ticket. Que tienen, por eso ahí viene de la mano, tienen las mismas condiciones que una factura. Los efectos son los mismos. ¿Cuál es la idea? La idea es que a través de esto nosotros podamos hacer la registración contable correspondiente. Entonces, ¿quién se va a quedar con el original? El comprador. ¿Quién se va a quedar con el duplicado de ese ticket? El vendedor. Muchas veces, de hecho, salen a veces de un local o algo y te dice, si te para la FIP, que tengas el ticket, ¿no? Que tengas el ticket de la compra que realizaste, justamente, ¿no? A ver, vuelvo a repetir, pensándolo si estoy comprando para una empresa, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y además, si no fuera, el ticket lo deberías tener. Pero nosotros pensemos que estamos pensando en la contabilidad de un ente, ¿no? Entonces, si se emitió ese ticket y tenemos ese ticket, saber que el original se lo va a quedar el comprador de la situación que estamos haciendo y que el duplicado se lo va a quedar el vendedor de esa operación que estamos realizando. Bien. Ahora bien, nosotros dijimos acá, vamos de nuevo para atrás, nosotros dijimos acá que hicimos una compra, ¿no? Hicimos, no sé, compramos algo, compramos las mercaderías, bueno, hicimos la compra correspondiente y tuvimos la factura correspondiente por esa operación que realizamos. Ahora bien, se pueden dar ciertas situaciones, ¿no? En donde tengamos que modificar la situación original de esta factura. Por X motivo, tengamos que modificar la situación de esta factura. Entonces, se pueden dar, digamos, dos grandes situaciones.
Una nota de débito es el documento para incrementar el importe de una factura que tuvo una omisión o un error en la facturación o en donde no se incluyeron intereses, ¿no?, en esa factura indicada, etcétera. Es decir, va a haber un documento que va a hacer modificaciones sobre esta factura original, que cómo se hacen esas modificaciones en más o en menos. Si esas modificaciones que tiene que tener esta factura acá indicada, si es que el documento que se utilizó, si este documento se utiliza para incrementar el importe de la factura original, incrementar ese importe de la factura por alguna omisión o algún error en la facturación o alguna falta de algún interés, ese documento va a ser una nota de débito. O la otra modificación que puede ocurrir con esa factura es que el documento empleado sea para disminuir el importe de esa factura por alguna omisión, algún error en la facturación o alguna devolución de bienes. ¿Por qué? Porque los bienes que me entregaste no estaban en las condiciones que corresponden. Me entregaste 10, de los cuales 8 estaban bien y 2 te los voy a tener que devolver porque no están en las condiciones que corresponden. Entonces, en definitiva, ahí vas a tener una situación que la facturación te va a decir una cosa y ocurrió una cosa, pero te vas a encontrar con que la situación después va a ser otra porque en realidad estoy devolviendo 2 unidades porque no están en las condiciones que correspondían. Entonces, para hacer esos movimientos en más o en menos, vamos a hacer uso de otro comprobante que es la nota de débito o la nota de crédito. La nota de débito me va a permitir incrementar el importe de esa factura por alguna omisión o algún error que se haya cometido. Y la nota de crédito es el documento que me va a permitir disminuir el importe de esa factura por algún error o alguna facturación o alguna devolución de bienes. Supongamos que yo hice la compra de la factura de 10 pesos por 10 unidades. Hagámosla fácil. Bueno, ahora estoy devolviendo 2 unidades porque hay 2 que no están en condiciones. Bueno, a ver, yo tengo una factura por 10. No corresponde entonces. Yo voy a tener que tener una situación. ¿Por qué no corresponde? Porque en realidad hay dos unidades que, voy a tener que hacer la devolución. Y si esas unidades voy a tener que hacer la devolución, la realidad es que en mi stock va a quedar 8 unidades. Entonces, para poder afectar a la factura y que la información contable indique lo que realmente sucede, voy a tener que hacer uso de este otro documento llamado nota de crédito que me va a permitir exponer la devolución de estas 2 unidades de bienes por 2 pesos de manera tal que me quede contablemente la situación primero expuesta por la compra por 10 y después expuesta con la registración de la devolución de estas 2 unidades, de manera tal de que me permita dejar expuesta en mi contabilidad que el stock de mi mercadería es de 8 unidades. ¿Por qué? Porque compré 10 y me entraron 10, tuve falla de 2, hice la devolución de esas 2 y la realidad es que tengo 8. Por eso es que ahí cuando siempre hablamos de la registración y que me muestre la realidad, etcétera, etcétera, acá vamos viendo cómo todo está articulado para que eso ocurra. Entonces, en este caso es, si necesito incrementar el importe de la factura por alguna omisión o algún error, el incremento lo voy a hacer a través de notas de débito. Y si necesito hacer alguna devolución, por ejemplo, o disminuir el importe por alguna omisión, o devolución, justamente se visualiza más, voy a hacer una nota de crédito. Entonces, en función a esto, vamos viendo quién se queda con el original y quién se queda con el duplicado de esta operación propiamente dicha. Vuelvo a repetir, la idea es justamente que si yo compré 10 unidades a 10 pesos y me encuentro que hay 2 unidades que no están en las condiciones que corresponden, yo voy a hacer la devolución de esas 2 unidades porque no están como corresponden y por ende mi contabilidad va a tener que dejar reflejado que mi stock de mercadería es de 8 y no de 10. Entonces, por un lado voy a tener la registración por 10 y después voy a tener la registración de la devolución de estas 2 unidades
de manera tal de poder dejar expuesta a la contabilidad que indique que cuento con 8 unidades. ¿Y qué pasó esto? Es decir, entraron 10 y ahora dejaron de ser 10 y son 8. Esa es la situación real hoy. Entonces, todas esas situaciones se van a marcar a través de documentaciones respaldatorias que me permitan hacer esas registraciones contables de forma tal de exponer la realidad en la contabilidad. Entonces, esa realidad en la contabilidad va a venir, por un lado, como dijimos, con la nota de débito, y por otro lado, si es que tengo que disminuir el importe por alguna omisión o hacer devolución, o algún error, ¿no?, en la facturación, una nota de crédito. Una nota de crédito. Bien. Ahora bien, acá hay otro ejemplo de otro comprobante que no tiene que ver con uso hacia terceros, sino que tiene que ver con información interna del ente, como es la orden de pago. La orden de pago es un documento interno que autoriza el pago de una operación y va a ir acompañado con documentación que avala dicho pago. Es decir, por eso les decía, cuando les decía aquí, en donde habían comprobantes que son creados por la propia organización de uso interno para la toma de decisiones internas, y obviamente de la mano, digamos, de información propia interna del ente, no necesariamente hacia terceros, este puede ser uno de ellos. Es decir, es un documento de uso interno en donde te permite la autorización del pago de algo. Porque que vos tengas, que vos tengas adeudada la empresa, adeudar algo no significa que automáticamente lo paguen. Vas a requerir una orden y esa información, por eso les decía, todo lo que es información interna, es muy factible que circule entre tesorería y contaduría, es decir, entre sectores internos de la empresa, de manera tal de poder realizar las operaciones correspondientes, que el tercero no tiene por qué saberlo. O sea, tiene por qué saberlo la información cuando se gestionó el pago y punto, digamos, y no sé, se pagó una deuda que se tenía con el proveedor o lo que fuera, pero cuando el hecho ocurrió, no el proceso interno que avaló, digamos, esa orden de gestionar ese pago. Digamos, a eso me refiero. Entonces, todo lo que es la cuestión interna son cuestiones internas que el ente realiza para poder tomar las decisiones, y en este caso es el documento que te autoriza el pago de alguna operación en particular que se realice. Bien. Ahora bien, hay otras situaciones a tener en consideración también. Y de hecho, como elementos o como documentación, y de hecho, ustedes quizás, digamos, cuando, por ejemplo, les hago un ejemplo, se le gestiona el pago, no sé, a un servicio en particular, es decir, se realizó el servicio, el tercero, digamos, el contador. Yo soy la empresa, el contador me prestó el servicio, me envió la factura, con el envío de la factura, yo hice con el envío no solamente por el envío, por una situación en donde la persona o ese estudio me prestó el servicio por todo ese mes, al cierre de ese mes vamos a hacer la registración correspondiente por ese servicio prestado, que puede estar pago o no, eso es otra historia, pero yo voy a hacer la registración correspondiente por ese servicio prestado. Después va a venir de la mano de decir, bueno, a ver, el tercero me emitió la factura y puedo haberle pagado en ese mismo momento o no. La persona me emitió la factura. Al momento, digamos, cuando efectivamente se gestionó ese pago, ese tercero me brinda un recibo que va a ser un documento que respalde ese pago, el cobro, si estoy del otro lado, que realiza ese responsable de la, digamos, de la obligación, de manera tal de describir los comprobantes que así fueron cancelados.
Es decir, el contador me manda la factura por el servicio que prestó. Yo hice la registración correspondiente por el servicio prestado en el mes. Puede suceder que la factura me la entregue a fin de mes o me la entregue cuando me la entregue, no importa. Me la entregó los primeros días del mes, no importa. Yo sé que la situación, digamos, lo tengo contemplado, me entregó la factura, hago la registración, pero en función a eso, el día de mañana, cuando ocurra, se le va a pagar ese contador. Entonces, cuando él reciba justamente ese pago, cuando él reciba el pago por esa factura emitida, que él me brindara, tiene que realizarme un recibo que va a ser el documento que respalda el pago para mi empresa, cobro para él, de esa obligación estipulada que teníamos. De manera tal de que esos recibos van a ser esos comprobantes de cancelación de esos valores recibidos o entregados. Porque en definitiva me entregó la factura por el servicio prestado y después a través del recibo es que yo sé que puntualmente se pagó esa prestación. Justamente, a través del recibo es el que sé que se pagó esa prestación. Entonces, él me emite el recibo indicándome cobró ese servicio realizado. Eso es lo que quiere decir. Entonces, por un lado va a estar la factura por ese servicio que me prestó y por otro lado va a estar el recibo cuando efectivamente reciba el cobro de ese pago. Cuando efectivamente reciba el cobro de ese pago, va a existir un documento respaldatorio y ese documento respaldatorio va a ser el recibo. Eso es lo que me va a indicar. Por eso dice que el documento que respalda el pago o el cobro que realiza el responsable de esa obligación es el recibo. Lo que va a describir son esos comprobantes cancelados, los valores recibidos o entregados. Se está refiriendo a eso justamente. Por eso se los puse en un ejemplo como para que se entienda lo que acá está expuesto. Bien. Entonces, lo que vimos hasta ahora son distintos comprobantes. Vimos la factura, vimos el remito, que es el que permite documentar la entrega propiamente dicho, de la operación propiamente dicho, donde se destaca todos los elementos sin tener en cuenta el valor, el precio, ¿no? Y lleva justamente la conformidad, como que recibí efectivamente esas unidades, pónganse en la compra que dije hipotética. Y vimos otros comprobantes también. El ticket, que muchas veces va de la mano de esa factura que no existe. Hay ciertas actividades que no llevan factura y ya llevan ticket controlador. Es lo mismo que una factura, de manera tal de poder tenerlo como para poder hacer la registración correspondiente. Dijimos que si teníamos que hacer alguna modificación de esa factura en más o en menos, íbamos a trabajar con las notas de débito o las notas de crédito, que iban a ser los documentos que me iban a permitir poder incrementar el importe de la factura por alguna omisión que hubiera hecho o algún error, o disminuir ese importe de la factura por alguna omisión, algún error o alguna devolución, como es el ejemplo que les daba hace un ratito. Y esto siempre de la mano de saber a quién se queda con el original y quién se queda con el duplicado de esta operación que estamos analizando. Recién vimos entonces también el tema que si ese famoso supuesto, si el contador me brindó su factura, hice la registración correspondiente a la prestación de servicio y posteriori ese contador recibe el dinero de esos honorarios a consecuencia de esa factura, al momento que él recibe el pago, él va a emitir un recibo que va a ser el documento que respalde ese pago o cobro, dependiendo de qué lado estamos, que realiza el responsable de esa obligación, de manera tal de mostrar esa cancelación de esos valores recibidos o entregados, dependiendo si estoy de un lado o el otro de la operación. Ahora bien, hay otros elementos que vamos a tener en cuenta, que nos va a permitir también contemplarlo en el análisis de las registraciones correspondientes. Otro comprobante es el cheque.
¿Por qué digo? A ver, uno puede comprar esa mercadería, la puede comprar en dinero en efectivo, bien, la puede comprar con cuenta bancaria, digamos, transferencia bancaria, con cuenta bancaria, digamos, vía transferencia bancaria, o puede también emitir cheques, ¿no? Puede también emitir cheques, aunque bien, los cheques, y ahora vamos a ver que vamos a tener dos tipos de cheques. Entonces, ¿qué va a hacer el cheque? Va a ser esa orden de pago librada contra un banco con fondos suficientes en esa cuenta bancaria. Y el dato que va a tener ese cheque va a ser la fecha, el importe en números y en letra, y la firma de la persona que está autorizada mediante el registro de la firma en el banco para poder hacer uso de ese cheque. Justamente, hay una persona autorizada que va a permitir, estamos hablando de cheques que emite la propia empresa vinculada a su cuenta bancaria. Es decir, cheques que él le emita en función a poder hacer alguna cancelación y para eso tenga que hacer uso de los fondos ubicados en el banco. Por eso dice, orden de pago librada contra un banco con fondos suficientes en la cuenta bancaria o en la cuenta corriente bancaria, justamente en la cuenta corriente bancaria, como para poder hacer uso de ese cheque. ¿Cuáles son los datos que tiene que tener el cheque? Va a ser justamente la fecha, el importe en números y letra, y la firma de la persona o las personas, porque a veces están en manera conjunta, autorizadas para el registro de la firma en el banco. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta dos situaciones, porque hay dos tipos de cheque. Va a haber uno que es cheque al día, que es lo que llamamos cheques con uno al día, que tienen una única fecha de pago y que, digamos, no tiene ningún impedimento para su depósito, digamos, no hay ningún inconveniente. Ahora bien, hay otro cheque distinto, que es el de cobro o pago diferido, en donde estos, digamos, tienen un plazo justamente diferido, poseen, digamos, una fecha de emisión y otra es la fecha de pago, y entre ambas fechas, entre la de emisión y la de pago, puede haber hasta un año, hasta 360 días, puede haber hasta un año. Entonces, eso es lo que se llaman cheques diferidos. Es decir, los cheques comunes, que son los cheques, son los comunes, son los cheques al día, esos son los cheques, mientras que hay otros que son diferidos. ¿Por qué hay que tener en consideración? Más que nada, para saber nosotros, cuando veamos en nuestra contabilidad y reflejemos en nuestros estados contables puntualmente, en el estado de situación patrimonial, la información en función a la rápida movilidad o no, como lo vimos, digamos, en clases pasadas, esto nos va a permitir saber si vamos a estar, que ahí lo vamos a explayar cuando lleguemos a esto, si vamos a estar en un rubro dentro de ese activo o si estamos en otro rubro del activo a consecuencia de esto. Vamos a ver qué son rubros. Hoy todavía no saben lo que quiere decir rubros, pero sí les anticipo que me estoy refiriendo o si tiene más rápida movilidad, como es este, porque es al día, ¿no? O si es diferido, justamente este, en donde el plazo de utilidad del mismo difiere entre la fecha de la emisión y la fecha, digamos, en que voy a hacer uso del mismo. Entonces, esto va a hacer de que yo lo exponga en otro, digamos, en otro rubro, dentro de mi activo, en el carácter de esa rápida movilidad, en donde voy a tener un rubro que va a tener una mayor rápida movilidad, donde va a estar incluido este, y va a haber otro rubro que no tiene tan rápida movilidad, justamente por el plazo que tiene asociado. No quiere decir que no sea el activo, sí, va a ser del activo, pero cuando veamos que el activo va a estar abierto en diferentes rubros, expuestos en función a la movilidad, de lo más líquido a lo menos líquido, van a ir viendo que eso se va a ubicar en dos lugares distintos. Entonces, por lo pronto, saber de que
otra de las modalidades o las formas que voy a tener de documentación respaldatoria va a ser la utilización de cheque para poder hacer uso de digamos, del monto expuesto en la cuenta corriente bancaria que tiene el ente. La cuenta corriente bancaria se mueve a través de la emisión de esos cheques, y esos cheques pueden estar firmados solo sí por las personas autorizadas, de manera indistinta o de manera conjunta, según esté estipulado. Y después, para que sepan que existen dos clases. Uno que es el cheque al día, que es los cheques comunes, digamos, y otro de cobro pago diferido. Y este de cobro pago diferido va a tener una fecha de emisión y una fecha de pago, y entre ambas pueden llegar, de diferencia en cuanto al plazo, pueden llegar hasta 360 días. Pueden llegar a ser. Entonces, esto es importante más que nada para el día de mañana, cuando yo tenga que exponer en mis estados contables los saldos de las diferentes informaciones, saber en dónde ubicar ese saldo, en dónde ubicar esa información y ese saldo, dependiendo de si es uno u otro. De hecho, si estamos hablando, esto va a estar en rubro de caja y bancos, digamos, en un rubro más líquido. Cuando veamos rubros vamos a ver qué es lo que significa, mientras que este no va a estar justamente en el rubro de caja y bancos, por el plazo. Bien. Y hay otros elementos u otra documentación que también es documentación respaldatoria, que me da lugar a tener en consideración al momento de la registración contable que yo realice. Una de ellas es el famoso pagaré, que hablamos hasta ahora. Es un documento que va a representar una promesa de pago para cancelar en una fecha determinada una suma de dinero. Es decir, yo a través del pagaré, yo tengo una deuda con mi tercero, con el proveedor. Yo esa deuda que tengo con el proveedor va a poder ser en cuenta corriente, se llama, es decir, sin documentar, o a través de una documentada, es decir, va a ser en cuenta corriente sin documentar o documentada. Cuando yo tenga esa deuda con mi proveedor, directamente va a ser deuda comercial, deuda con el proveedor, etc. Ahora bien, si yo esa deuda la tengo documentada a través de un pagaré que me va a representar una promesa de pago justamente a una fecha determinada, quiere decir que esa deuda la tengo documentada. ¿Y con qué la tengo documentada? Con este documento, que es el pagaré, que es un documento que me representa justamente esa promesa de pago para poder cancelarlo en una fecha determinada. Las dos son deudas. Las dos son deudas y son deudas ciertas. Yo sé que tengo esa deuda con el proveedor, por ejemplo, ¿no? Ahora, esa deuda sé que va a poder estar documentada o no. Si está documentada, va a estar documentada a través de este documento. Y este documento va a indicar que justamente que tengo la promesa de pago para una fecha determinada de cancelación de una suma X de dinero a través de ese documento que me indica cuál es esa fecha. Por lo tanto, tengo una mayor seguridad, digamos, yo como empresa, digamos, yo si soy el deudor, no digo, del otro lado, de saber que yo le debo a ese tercero, pero ese tercero también, digamos, yo tengo esa, digamos, esa deuda documentada, pero el tercero tiene mayor garantía sobre ese crédito que tiene. Es decir, lo que para mí es deuda, para el tercero es un saldo a su favor, ¿sí? Porque es lo que yo le adeudo. Bien, entonces, este pagaré, el original lo va a tener el beneficiario y el duplicado lo va a tener quien lo libre, ese pagaré. Bien. Puede haber otro tipo de documentación también para las diferentes situaciones. El caso de, por ejemplo, como les decía hace un ratito,
voy a realizar un depósito en el banco. Bien, entonces yo, si voy a hacer un depósito en el banco, voy a hacer una registración contable correspondiente de ese depósito en el banco. Ajá, perfecto. Pero voy a tener que tener en cuenta que voy a tener que contar con la documentación respaldatoria que me indique esa situación que estoy diciendo. Bien, esa documentación respaldatoria que me indique la situación que estoy indicando, va a ser esa boleta de depósito. Entonces, la boleta de depósito es el documento que respalda ese depósito que hago en el banco, ya sea en efectivo o ya sea en cheque, realizado de la ventanilla o a través de un cajero electrónico. Exactamente, es decir, la boleta de depósito antes tenías una boleta de depósito, digamos, que te emitía el banco porque vos ibas a ventanilla, y hoy no necesariamente podés hacer la operación, ya sea en cajero, ya sea propio mismo moviéndote a través de home banking. Hay muchas situaciones que podés ir haciendo de distintas formas y vas a necesitar tener esa documentación que respalde esos movimientos bancarios que estás realizando, justamente. Y ese documento, en este caso, va a ser la boleta de depósito, es decir, ese ingreso de depósito en cuenta bancaria, ya sea en este caso, dijimos, en efectivo o en cheque. Bien, entonces, el original se lo va a quedar el banco y el duplicado quien está realizando el depósito propiamente dicho. Ahora bien, hay otra situación que también ocurre habitualmente, de hecho ocurre todos los meses, en donde así como la empresa constituyó una cuenta bancaria, todos los meses va a tener asociado un gasto de mantenimiento de esa cuenta bancaria. Entonces, ¿qué va a indicar esto? Va a indicar que ese gasto, por ejemplo, es un ejemplo, ahora vamos a ver que el extracto no solamente va a indicar eso, puede indicar el depósito también, pero digo, es muy factible que la empresa tenga una disminución en su cuenta bancaria a consecuencia del gasto por el mantenimiento de esa cuenta. Entonces, voy a tener que reflejar en mi contabilidad que hay un nuevo gasto, que no lo tenía en cuenta, que era el de mantenimiento. Digo, no lo tenía en cuenta, es un decir, ¿no? Pero digo, ¿por qué? Me lo veo reflejado a través del extracto bancario que solicito, y ese extracto bancario va a ser el documento que me va a detallar esos movimientos de depósito y de extracción correspondiente a la cuenta bancaria que realice el ente. En cuanto a los movimientos de depósitos, si hice depósitos, seguramente tengo otros elementos que también me brindan esa información. Pero si hice extracciones, ¿no? Ya sea, puede ser, si hice extracciones, si el propio, por ejemplo, el propio banco me hace extracciones consecuencia del gasto de mantenimiento, por ejemplo, o lo hago yo, ¿no? Pueden ser las dos cosas, pero me estoy refiriendo a algo de que si no tengo el extracto bancario no me daría cuenta, a eso voy. Entonces, ese gasto de mantenimiento lo voy a detectar y lo voy a conocer a través del extracto bancario, del movimiento que tengo del extracto bancario. Y esa va a ser la documentación respaldatoria que me va a permitir hacer la registración correspondiente, contemplando justamente ese movimiento bancario de disminución por esa extracción. Entonces, vas a hacer mensualmente esa registración contable correspondiente por ese gasto bancario de mantenimiento y vas a tener como documentación respaldatoria el extracto bancario brindado por el ente, en donde justamente te indica que te indica la disminución de tu cuenta bancaria a consecuencia de ese extracto bancario, a consecuencia del mantenimiento de la cuenta bancaria. Y otro elemento, digamos, como para terminar, que digamos, otra de las documentaciones respaldatorias que den lugar a los movimientos, digamos, en cuanto a la registración contable correspondiente, va a venir de la mano, ¿no? De, por ejemplo, si la empresa decide hacer un depósito en plazo fijo. Entonces, si la empresa decide realizar un depósito a plazo fijo, va a contar
con un documento emitido por el banco que permita obtener la constancia de ese depósito en dinero efectuado de manera tal que al vencimiento va a obtener ese monto más un cierto interés. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, el ente decide constituir un plazo fijo. La constitución de ese plazo fijo va a dar lugar como documentación respaldatoria a contar con ese depósito de plazo fijo. Pero tengamos en cuenta que ese plazo fijo, yo hoy pongo 10 pesos con la intención que con una tasa que me brinda el banco, al culminar el plazo de ese plazo fijo, 30 días, 60 días, 180 días, lo que sea, el monto que me brinde no va a ser de esos 10 pesos, sino que va a ser de esos 10 pesos más el interés que me asigne a consecuencia de eso. Por el plazo, es decir, por la inmovilidad de ese dinero, y el banco utiliza ese dinero para sus movimientos. Entonces, quiere decir que yo al vencimiento de ese plazo fijo debería recibir no solamente esos 10 pesos en el ejemplo, sino más los intereses asociados, pónganse 11, digo, un peso de interés, de manera tal de que yo deposité 10 pesos en un plazo fijo, pero finalizado el plazo obtuve 11 pesos, un peso de interés. ¿Y cuál es, digamos, yo voy a hacer la registración correspondiente por ese plazo fijo que estoy constituyendo, yo empresa, y la documentación respaldatoria que me va a permitir hacer esa registración contable va a ser ese certificado de depósito en plazo fijo, que hoy hasta lo tenemos también online, porque con todo esto encima de lo que pasó con el tema de la pandemia, que ya veníamos con avance, pero con el tema de la pandemia también se han generado algunas situaciones que se pueden hacer desde el home banking de forma tal de poder realizar hasta este tipo de operaciones. Y a través de eso también obtener la documentación, digamos, o el comprobante correspondiente para ello. Entonces, ¿cuál es el comprobante de este certificado de depósito a plazo fijo? Justamente el certificado de depósito a plazo fijo. Es decir, ¿cuál es el comprobante de plazo fijo? El certificado de depósito a plazo fijo. ¿Qué va a tener que tener en cuenta? Esta constancia de un dinero en un plazo determinado, en donde al vencimiento no solamente vas a tener expuesto ese dinero, más el interés que corresponde. Acá lo que vimos entonces son una serie de elementos que pueden ser de documentación respaldatoria de las distintas operaciones que vamos a estar realizando. Seguramente cuando veamos ejercicios se nos planteen nuevas situaciones, pero de manera tal de que tengan una idea de qué es necesario justamente para esto, para lo que empezamos. Todo esto es necesario para poder pasar al procesamiento propiamente dicho. Y para poder pasar a ese procesamiento va a ser necesario que para cada cosa que hagamos tengamos la documentación respaldatoria necesaria para poder registrar las operaciones que el ente nos indica, justamente. Bueno, sé que es complicado, pero les vuelvo a repetir, van a ser bajadas a través del libro naranja de parte práctica con Matías, de ejemplos de justamente de facturas, de remitos, digamos, de depósitos, etcétera, 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 de manera tal de que puedan contemplar mayor detalle de la información brindada. ¿Alguna duda con respecto a los requisitos y con respecto a esta documentación respaldatoria en cuanto al concepto en general? ¿A eso me refiero? ¿Podrías repetir el duplicado y el original del cheque? Dale. Perfecto. Ya, me fui. El tema es este. No, por favor. Lo que es vinculado al cheque, el cheque se supone que este cheque es una orden que está librado, digamos, con fondos propios tuyo, es tu cuenta bancaria, tu cuenta corriente bancaria. Entonces, lo que te está indicando acá, que una de las documentaciones respaldatorias que podés tener para una operación que estás gestionando, es digamos, para poder gestionar ese pago, es la utilización de cheques. Es decir, yo puedo comprar algo en función a dinero en efectivo, porque lo pagué con dinero en efectivo, o puedo comprar algo a través de un cheque. Ese cheque
es la orden librada contra el banco con los fondos suficientes en mi cuenta bancaria. La operación es toda mía, no hay, digamos, no hay un tercero como para poder estar analizando esto. Entonces, ese cheque, que tiene que estar emitido de cierta forma, por ejemplo, estoy gestionando un pago, ¿no? Como empresa, el cheque que emita va a requerir, muchas empresas, algunas no, otras sí, algunas las firmas son de 2 personas en manera indistinta y otra de 2 personas de manera conjunta para poder sacar dinero de la cuenta bancaria vía cheque. Entonces, ese cheque es el que me va a permitir gestionar esta orden de pago teniendo obviamente los fondos suficientes en tu cuenta corriente bancaria. El cheque es la utilización del dinero de la cuenta corriente bancaria. Es decir, tenemos la cuenta de caja, digamos, de ahorro o cuenta corriente bancaria. La de caja de ahorro es la que tiene los movimientos más o menos, depósito, ingresos o egresos que estábamos hablando. Ahora, la cuenta corriente bancaria utiliza para esos movimientos el cheque. Y ese cheque, en este caso, puede librarte de un pago, y ese pago que vos, empresa, estás gestionando, va a requerir que tenga, primero que tenga plata suficiente, fondo en la cuenta bancaria para el cheque que estoy emitiendo, ciertas condiciones que tenga ese cheque y por quiénes van a estar firmados. Y después, 2 situaciones que pueden darse, que el cheque puede ser cheque común, cheque al día, o que ese cheque, tanto para cobro como para pago, sea de manera diferida. Es decir, no es, digamos, de rápida movilidad, sino que tiene un diferimiento entre la fecha de emisión y la fecha propiamente, digamos, de pago propiamente dicha. En este, el pago es, digamos, prácticamente automático, en sentido de que no tiene ningún impedimento para hacer el procesamiento, mientras que este sí, el impedimento viene de la mano del plazo que existe. Pero el cheque ocurre todo dentro de lo que sería la cuenta corriente bancaria que tiene esa empresa. El movimiento de ese cheque. Genial, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? No, profe. Bueno, chicos, entonces, que tengan buen fin de semana. Les recuerdo que chequeen lo del tema de ese capítulo 1 y 2 de sistemas contables, porque va a ser necesario para lo que comencemos ya, sí, a partir de la semana que viene, con el tema de variaciones patrimoniales, en donde ya ahí sí nos vamos a sumergir a cuestiones, primero unas cuestiones técnicas, para después pasar práctica y más práctica. Pero para eso va a ser necesario que tengan una base de eso, ¿sí? Así que bueno, la semana que viene vamos a empezar a enfocarnos sobre eso, ¿sí? Vale, profe. Perfecto, que tengan buen Bueno. fin de semana, chicos. Gracias, Bye, profe, bye. igual. Buen fin de semana. Bye. Chao.